Vamos a leer a continuación la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Y vamos a escuchar atentamente la lectura de la palabra de Dios que dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. También vamos a leer Hebreos 11:6 que dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y a la luz de la palabra leeremos el artículo 1 de nuestra confesión belga que dice así: Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Oremos. Buen Señor, perdona nuestros muchos pecados con los cuales te hemos ofendido y concédenos ahora prestar atención a tu palabra predicada. Oramos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que tengas compasión de nosotros, edificándonos grandemente por tu palabra. Pues te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, la Sagrada Escritura comienza con Dios, como leemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La teología también comienza estudiando el ser de Dios. Nuestros credos también comienzan con Dios. Y en efecto, todas las confesiones protestantes del siglo XVI, con excepción de la primera y segunda confesión helvética, comienzan también con Dios. Y esta no es la excepción cuando se trata de nuestra confesión de los Países Bajos, o también conocida como la confesión belga, la cual comienza hablando de Dios. Dios es el principio de todo. Dios está sobre todo y tiene el primer lugar en todo. Luego de haber meditado brevemente en el origen y en el contexto de nuestra confesión belga, vamos a comenzar nuestro estudio del primer artículo de la confesión. Este artículo que tiene que ver con nuestra fe en el ser de Dios. Y como hemos leído, amados, el primer artículo comienza con las palabras: Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios. Esta es nuestra confesión y creencia en Dios. Presuponemos, por lo tanto, la existencia de Dios. Por eso decimos que creemos en Él y luego procedemos a describir los atributos de Dios. Y con la ayuda del Señor vamos a meditar precisamente en este tema. Creemos y confesamos que hay un Dios. Este será nuestro tema. Lo repito nuevamente. Creemos y confesamos que hay un Dios. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la existencia de Dios. En segundo lugar, nuestro conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, lo que creemos sobre el ser de Dios. Y espero que el Señor bendiga la enseñanza de su palabra, porque estamos en un mundo en el cual las personas no saben quién es Dios. Y hay mucha gente confundida que tiene una idea de Dios, pero que no entiende lo que el verdadero Dios es. Y espero que al final de este sermón todos podamos ser capacitados para dar testimonio de Dios en el momento en que alguien venga y nos pregunte ¿qué es Dios? Y podamos tener la respuesta acertada y edificar así también a las personas que están buscando al Señor. Vamos a comenzar entonces con este tema. Creemos y confesamos que hay un Dios. En primer lugar, vamos a meditar en la existencia de Dios, ¿sí?
Y debemos entender, amados, que cuando confesamos nuestra fe en Dios, estamos presuponiendo la existencia de Dios. No podemos creer en aquello que no existe. Cuando decimos que creemos en Dios, eso implica que Dios existe, ¿sí? Esa es la gran presuposición de la teología. Dios existe. O como algunos preferirían, Dios es. En Isaías 45:5, que leímos al inicio, el Señor se revela a sí mismo de la siguiente manera. Él dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dios existe, Dios es. Él es la causa primera, Él es el ser absoluto y necesario que da existencia a todas las criaturas. La creencia en la existencia de Dios, entonces, es la gran presuposición de la teología, pero también es el fundamento de toda adoración religiosa, como diría Thomas Watson. Amados, debemos tener esto muy en claro, ¿sí? Y también debemos entender que Dios no necesita pruebas para demostrar su existencia. Dios no está en el banquillo del acusado, como sí sucede en las cortes humanas, ¿no? ¿A quién se le pone como acusado? ¿Y quién tiene que dar evidencia de su caso? Los que están siendo acusados, pues. Dios es el juez, no le vamos a rebajar a ese nivel. Él no necesita demostrar su existencia. Él existe y todos lo sabemos. Y ya vamos a ver esto a continuación en el segundo punto. Ya hemos visto, en términos generales, que nosotros creemos y presuponemos la existencia de Dios, pero ahora vamos a meditar en nuestro conocimiento de Dios, ¿sí? Como yo les dije hace un momento, todo ser humano y toda criatura sabe que Dios existe. Esto es un hecho. Ustedes quizás se preguntan, pero Pastor Jan, yo conozco a algunos colegas, amigos que dicen, no, Dios no existe. Ellos dicen eso y pueden decir lo que quieran, pero sus dichos no cambian la realidad que la palabra de Dios enseña. Todos sabemos que Dios existe y sí podemos conocer a Dios, a pesar de que hay filósofos que han dicho que, bueno, Dios trasciende todo lo que podemos comprender, entonces por lo tanto no podemos conocerlo. Eso es falso. Sí podemos conocer a Dios, a pesar de que Él es trascendente y a pesar de que Él es incomprensible. Podemos conocer a Dios porque Él mismo se ha revelado a nosotros. Y por ese hecho tan potente es que podemos afirmar que todas las criaturas conocen a Dios, ¿sí? Y podemos conocer a Dios principalmente a través de los siguientes medios: a través de la revelación general, es decir, la luz de la naturaleza, la creación que Dios ha hecho. Podemos conocerlo también a través de su huella en nosotros, como imagen de Dios que somos, y podemos conocerlo de manera especial y completa a través de su revelación especial en la palabra de Dios, ¿sí? Pero sí podemos conocerlo porque Él mismo se ha dado a conocer a nosotros. Él se ha revelado. Y esta es la segunda gran presuposición de la fe cristiana. La primera, ¿se acuerdan cuál era? Dios existe. Y la segunda, Dios se ha revelado a nosotros. Vamos a ver entonces lo que la palabra de Dios dice sobre la revelación general de Dios en Romanos 1, versículos 18 al 21. La palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice varias cosas, entre ellas las más importantes, que todo hombre conoce a Dios. No es lo que el pastor Jan dice o lo que los teólogos han dicho, es lo que la Biblia dice. Y sabemos que la Biblia es la verdad. Fíjense lo que dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego en el 21, la palabra dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cuál es el problema entonces de la raza humana? No es que no conozcamos a Dios, sino que por causa del pecado original, todos los hombres somos inclinados a odiar a Dios y a negar a Dios, ¿sí? En el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad está ahí, amados, pero nuestra injusticia intenta suprimir esa verdad. Y por eso los hombres terminan concluyendo cosas tan aberrantes como que no haya un Dios, etc. Pero todos le conocen, todos saben que Dios existe y que fueron hechos por Él. No pueden saber cuáles son los atributos de este Dios, no pueden saber en plenitud, ¿no? Me refiero, no pueden saber también cuáles son los nombres de Dios y no pueden saber cómo Dios nos salva del pecado y nos da vida eterna en Cristo Jesús. Pero lo que sí pueden saber es que hay un Dios y que fueron creados por Él. Esto es un hecho y por eso no existen realmente los ateos. Lo que existe es hombres que odian tanto a Dios que desean que Él no existiera y que niegan la existencia de Dios por su propia maldad. En el Salmo 14:1 la palabra dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Entonces la negación de Dios realmente es necedad a la luz de la Biblia. Es como un niño malcriado que dice, no, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, porque está enojado con sus padres. Los ateos, tristemente, se caracterizan por esa necedad perversa de negar a su Creador. Y ellos pueden decir lo que sea, pero eso no cambia la realidad. Pero también, amados, podemos conocer a Dios a través de la huella de Dios en nosotros. ¿Qué significa esto? Como indica un teólogo, Dios ha dejado una huella de su existencia en la conciencia de aquellos a quienes ha creado. Este es el libro de la conciencia, ¿no? Y también vemos la firma del Creador, del gran pintor, en esta creación que somos nosotros. Como hemos sido creados a la imagen de Dios, todos nosotros tenemos un conocimiento innato de que Dios existe y que nos creó. Y a esto lo conocemos como el sentido de la divinidad o como la semilla de la religión. Todos saben que han sido hechos por Dios. Y todos somos criaturas religiosas, de hecho. Por eso, si ustedes examinan la historia de la humanidad y si estudian antropología, se van a dar cuenta que el hombre es un adorador por naturaleza. El hombre, como fue creado para adorar a Dios, siempre va a buscar adorar. Pero el problema es que el pecado le inclina a que adore todo lo que no es Dios. Es finalmente lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 1, ¿no? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de criaturas corruptibles, ¿sí? Y en lugar de adorar al Creador, terminaron adorando a la criatura. ¿Qué es lo que vemos en nuestros días? Las personas adoran a los animales ahora. Es terrible, pero eso es lo que sucede cuando los hombres no glorifican a Dios. Adoran al ser humano, adoran a los reptiles,
adoran a la naturaleza, ¿no es cierto? Ese es un ídolo muy fuerte en nuestros días. Y amados, esto es una evidencia más de que el hombre es el que está equivocado y se ha corrompido. Y necesita de su Creador, necesita que Él le salve de estas tinieblas, de esta idolatría y de este estado de perdición en el que se encuentra. Por eso también, amados, debemos orar que Dios convierta a los perdidos, porque mientras no pongan su fe en Cristo, todavía están en tinieblas, todavía están bajo la ira de Dios. Oremos que Dios salve a sus ovejitas perdidas y esforcémonos en la gracia del Señor en compartir el Evangelio con los demás. ¿Se pueden imaginar ustedes al final del tiempo, en el día del juicio, cuando Cristo separe a las ovejas de las cabras y a las cabras las condene eternamente en el fuego del infierno? ¿Se pueden imaginar algunas de ellas diciéndoles: yo era tu vecino y nunca me hablaste de Cristo? Yo te conocía en el colegio y no tuviste la valentía de invitarme a la iglesia. Amados, tenemos una sola vida y hay que aprovecharla sirviendo al Señor y buscando la salvación de los perdidos. Mientras todavía hay tiempo, debemos pedirle a Dios la gracia para hacerlo. Así que esto con respecto a la huella de Dios en nosotros, ¿sí? Todos podemos ver la firma del Creador en la hermosa creación. Y finalmente le conocemos a Dios a través de su revelación especial, ¿no? Esta es la revelación que se conoce como especial porque es muy particular. Está por encima de la revelación natural, porque en ella conocemos a Dios y el conocimiento salvador necesario para poder tener la vida eterna. Aunque cuando contemplamos la naturaleza concluimos que hay un Dios, no sabemos cuál es la voluntad de este Dios para nosotros y qué hizo por amor de nosotros. Por eso necesitamos de la Sagrada Escritura. Esta es la revelación especial, ¿sí? Y esta revelación es suficiente para salvarnos. No así la revelación natural, porque desde que caímos en pecado no interpretamos bien la revelación natural, ¿sí? Y por eso es que los hombres concluyen erróneamente que hay otros dioses, o que los animales son dioses, o que la naturaleza es una diosa, etc. Es por el pecado. Y por eso no podemos depender de nuestra percepción de la revelación general, porque por causa del pecado vamos a suprimir la verdad de Dios con injusticia, ¿sí? Y por eso se equivoca Roma cuando piensa que todos tienen una especie de fe implícita y que todos tienen la capacidad de entender. No es cierto. Leímos en Romanos 1, nuestro entendimiento está entenebrecido. ¿Qué significa eso? Está en tinieblas. Porque el pecado ha afectado la mente, el corazón y todo nuestro ser, ¿sí? Y por eso, hermanos, es increíble ver las locuras que los hombres educados e instruidos dicen en nuestros días, ¿no? Cuánta gente que ha negado la existencia de Dios, o que dice que nuestros padres no eran Adán y Eva, sino los monos. Locuras que no se pueden sostener ni con el sentido más mínimo de la lógica. Pero por eso necesitamos la luz que Dios ha revelado, su palabra, esta revelación especial a través de la cual nosotros somos salvados y entendemos la voluntad de Dios. Por último, vamos a meditar en lo que creemos sobre el ser de Dios, prestando atención a los primeros 3 atributos que la confesión belga da sobre Dios. En el artículo 1 leímos: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios.
El artículo 1 entonces resume la creencia principal de todo verdadero creyente, al decir que Dios es uno, que Dios es espíritu y que Dios es simple. Y vamos a ver cada uno de estos atributos y vamos a detenernos para meditar en cada uno de ellos. En primer lugar, se describe a Dios como un ser espiritual, es decir, Dios es un espíritu. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios, como lo aprendemos en Juan 4, versículo 24, donde Cristo dice, Dios es espíritu. Y en Lucas 24, versículo 39, el Señor Jesucristo resucitado les dice a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. De aquí entonces aprendemos que un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne ni huesos, ¿sí? Un espíritu no es visible. Y puesto que el Señor es espíritu, esto implica que Él no tiene cuerpo y por lo tanto Dios no está limitado al espacio como nosotros sí lo estamos. Un cuerpo humano, ¿en cuántos lugares puede estar a la vez? Uno solo, estamos aquí, ¿no? No podemos estar aquí y a la vez en Francia, ¿no? No, estamos solo aquí, estamos limitados, somos criaturas finitas, pero Dios no tiene cuerpo. Como Él es espíritu, Él está en todas partes. Y no importa, amados, dónde nos encontremos. Si Dios está en todas partes, podemos adorarlo en todas partes. Podemos orar a Él en todas partes. Podemos confiar en que Él va a estar con nosotros sin importar en el lugar en que nos encontremos. Es hermoso pensar entonces en las implicaciones del ser maravilloso de Dios, ¿sí? Esto también implica que, puesto que Dios es espíritu y no tiene cuerpo, Él no necesita ojos para ver, no necesita oídos para oír, ni boca para hablar. De hecho, Él creó la boca como un órgano para que hablemos, en semejanza a Él que habla. Pero Él no necesita de boca, ni de ojos, ni de brazos, ni de piernas. Él es espíritu, Él es un espíritu perfecto, puro y absoluto. Pero pastor, entonces, ¿qué hacemos con esos versículos que dice que los ojos del Señor están sobre todo lugar? ¿O que sus oídos atentos al clamor de los justos? ¿O que el brazo del Señor lo ha salvado? Esto es lo que conocemos en teología como antropomorfismo. Antropos, hombre, morfos, forma, ¿sí? Es decir, la Escritura en diferentes lugares habla de esta manera para que podamos entender lo que Dios está haciendo por nosotros, ¿sí? Cuando dice entonces la Escritura que los ojos del Señor miran sobre los justos, no está diciendo que tiene ojos, sino que Dios está mirando, vigilándonos y protegiéndonos. Cuando dice que los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor, no significa que Él tiene orejas, pero Él sí puede oír y siempre está ahí para escucharnos, sin importar el lugar en el que nos encontremos y sin importar cuán grande sea nuestra indignidad. En Jesucristo, Dios nos escucha, Él está atento a nosotros. En efecto, Él no se cansa de escucharnos como nosotros sí nos cansamos de escuchar a otros hombres o a seres queridos a veces. Entonces, la Escritura habla así de Dios porque el Señor tiene tanta condescendencia con nosotros que Él usa un lenguaje que podamos entender. Así como un padre que está hablando a sus hijos muy pequeños y a veces usa los mismos balbuceos de los niños para que ellos le entiendan. Así de bueno, de misericordioso es nuestro Dios. Esto con respecto al hecho de que Dios es espíritu, ¿sí? En segundo lugar, nuestra confesión belga dice que Dios es único. Esto es bien importante. ¿Qué significa que Dios sea único? Bueno, en palabras sencillas significa que Dios es uno solo. No hay más que un solo Dios, Jehová nuestro Señor.
El Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero que se ha revelado a sus criaturas. En Deuteronomio 6:4, la palabra dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dos, no tres, un solo Dios. Isaías 44, versículo 6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En la divinidad, entonces, en el ser de Dios, hay una sola esencia, ¿sí? Un solo Dios que subsiste en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses ni tres señores, sino un solo Dios, una sola esencia divina que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no se trata de tres dioses, sino de uno solo. ¿De acuerdo? Y, en tercer lugar, la confesión describe a Dios como un ser simple. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando afirmamos que Dios es simple, no estamos diciendo que Dios sea simplista o que Dios sea sencillo. Aunque en nuestro lenguaje, ¿no es cierto?, en nuestro coloquio, usamos simple de diferentes maneras. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, nos referimos al hecho de que Dios no tiene partes. Dios no está compuesto por diversas partes, como el cuerpo y el alma del hombre, por ejemplo. Nosotros sí somos criaturas compuestas de un elemento espiritual, nuestra alma, y de un elemento material físico que es nuestro cuerpo. Pero Dios no está compuesto de partes y no puede ser dividido en partes. Eso es lo que significa que Dios es un ser simple. Eso es la simplicidad de Dios, ¿de acuerdo? Dios no está compuesto por partes ni puede ser dividido por partes. Y esto es importante, amados, para que no confundamos lo que la Escritura revela sobre Dios, porque en la Escritura vemos que muchas veces se mencionan los atributos divinos. Dios es misericordioso, Él es justo, Él es bueno, Él es santo, etc. Cuando entendemos entonces que Dios es un ser simple, que no está compuesto de partes, comprendemos también que esos atributos no son partes de Dios. No es que la misericordia es una parte de Él, la justicia es otra parte, la santidad es otra parte, la verdad es otra parte. No. Dios es un ser simple, entonces Él es todos sus atributos. Y todos sus atributos en Él son uno, como diría un teólogo. Él es sus atributos. Por eso es interesante, ¿no?, que en Primera de Juan el apóstol no dice Dios tiene amor. ¿Qué dice? Dios es amor. Y así también con todos sus atributos. Dios es justicia, Dios es sabiduría, Dios es santidad, Dios es amor, Dios es verdad, etc. Y también entender la simplicidad de Dios, entender que Dios es simple, nos permite evitar que confundamos sus atributos o que pensemos que los atributos tengan alguna tensión o contradicción, ¿sí? Que es como lamentablemente las personas que no entienden la Biblia, que no estudian la Biblia, concluyen muchas veces. Pero no hay contradicción, puesto que Dios es sus atributos, Dios es todos sus atributos. La justicia no es lo opuesto a la misericordia, ni el amor es opuesto a la justicia, etcétera, ¿sí? De hecho, Dios es amor y la justicia está ahí en su amor y el amor está en su justicia, unidos perfectamente. No pueden ser mezclados, ni separados, ni divididos, porque Dios es simple y Él es sus atributos y todos sus atributos en Él son uno. Pero también esto nos ayuda a evitar caer en herejías en las cuales tristemente los hermanos cristianos evangélicos pueden caer, aunque tengan buenas intenciones, ¿no? Una vez yo escuché a una persona decir que Dios nos amó tanto que dejó de ser Dios y se hizo hombre para salvarnos. Dios nunca dejó de ser Dios, Cristo nunca dejó de ser Dios.
Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y Él es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre, sin que sus naturalezas se mezclen, se confundan o se dividan. Entonces debemos entender que las personas de la Trinidad no son tres partes de Dios. No es que una parte es el Padre, otra parte el Hijo, otra parte el Espíritu Santo. No, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no tiene partes y no está compuesto de partes y tampoco tiene pasiones como nosotros, sino más bien perfecciones, ¿sí? En conclusión, entonces, amados, es importante conocer lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el ser de Dios, porque nuestro conocimiento de Dios incrementa nuestro amor hacia Él y también incrementa nuestra admiración a Él. Ante todo esto que hemos aprendido esta tarde, no hay otra respuesta más que postrarse y asombrarse ante la gran majestad de nuestro Dios. ¡Cuán grande es Él!, como dice el himno. Mi corazón declara la canción, cuán grande es Él. Es incomprensible, es admirable, es maravilloso. Y lo más hermoso es que Él se ha revelado para que le conozcamos. ¿Cuánto conoce usted a Dios, mi hermano, mi hermana? Espero que en esta tarde haya podido aprender algo más de Dios y pueda alabarle con más razón. Entonces, esperemos que nuestra fe en el ser de Dios, en la existencia de Dios, en la posibilidad de conocer a Dios y en los atributos de Dios sirvan para que de hoy en adelante podamos enamorarnos más de Él, podamos confiar más en Él y estemos listos para que cuando alguien nos pregunte ¿quién es Dios o qué es Dios?, podamos responder bíblicamente. Amén. Oremos. Señor, gracias por instruirnos en el conocimiento de tu ser, de acuerdo a tu santa y especial revelación, que es tu palabra. Perdónanos por muchas veces en nuestra ignorancia pensar de ti como algo que no eres. Perdónanos muchas veces también por no saber qué responder cuando las personas nos preguntan sobre ti. Y gracias por enseñarnos e instruirnos a través de la proclamación de tu palabra, la cual es la verdad. Te pedimos que el conocimiento que estamos obteniendo de ti aumente nuestra fe, aumente nuestro amor por ti, aumente nuestra valentía para confesarte delante de los hombres y para que muchos vengan a Cristo. Y te agradecemos, oh Señor, especialmente por tu Hijo Jesucristo, por quien te podemos conocer de una manera completa. Porque aunque en otros tiempos hablaste a los hombres de diferentes maneras, en el postrer tiempo te has revelado a nosotros por medio de tu Hijo. Y a través de la iluminación del Espíritu Santo podemos comprender lo que tu Hijo dijo sobre ti. Ayúdanos a seguir en este hermoso peregrinaje. Ayúdanos a seguir aprendiendo sobre tu ser y te rogamos que tú puedas también obrar en nuestras vidas de tal manera que todo este conocimiento produzca mucho fruto para la gloria de tu nombre. Pues te pedimos todo esto por Jesucristo, a quien contigo y el Espíritu sea todo honor y toda gloria. Amén.